En lo más profundo de la sabiduría antigua, hay una verdad tan simple y tan poderosa que puede cambiarlo todo. Has caminado por la vida como si fueras un viajero buscando tesoros escondidos, creyendo que la abundancia es algo que se consigue allá afuera, como si estuviera esperando que la encuentres. Has leído sobre cómo manifestar, has hecho rituales, has pedido señales al universo, como un marinero que mira las estrellas en medio de la oscuridad sin saber bien hacia dónde va. Pero aquí está la verdad que puede transformar tu camino. Tú no eres un imán que atrae cosas buenas. Tú eres la fuente misma de todo lo que puede existir. El universo no es un repartidor que te da lo que pides solo porque pensaste positivo. No es un genio dentro de una lámpara esperando que lo llames. El universo es un reflejo. Un gran espejo que te muestra quién eres tú por dentro. Y en tu interior, lo que más brilla es tu poder de crear, no tu necesidad de pedir. Desde hace miles de años, esta verdad ha estado ahí, ha sido susurrada en templos, escondida en piedras antiguas y escrita en los vientos. Pero solo quienes se atreven a mirar hacia adentro pueden entenderla. Piensa en tu corazón. Tú no le ruegas para que siga latiendo, simplemente lo hace. No le suplicas al sol para que salga cada día, y sin embargo, lo hace, porque todo forma parte de algo mucho más grande, un orden natural en el que tú también estás. La creación, ese poder de darle forma a tu vida, es tan normal como respirar. No estás aquí para pedir con miedo, ni para esperar que las cosas se acomoden por suerte. Estás aquí para recordar que cada pensamiento, cada emoción y cada acción que nace en ti construyen el mundo que vives. Durante mucho tiempo te han dicho que tienes que atraer, que la ley de atracción es el camino hacia lo que sueñas, pero la verdad es mucho más profunda. No tienes que atraer nada, porque nada está separado de ti. Todo lo que deseas, todo lo que sueñas, ya vive dentro de ti. Tú no eres un recipiente vacío esperando ser llenado. Tú eres el alfarero y el barro, el fuego que da forma y la obra terminada. Este saber no es algo nuevo. Ha estado dentro de ti desde antes de que pudieras ponerle nombre. No necesitas aprenderlo, solo recordarlo. No tienes que buscarlo afuera, sino escuchar con atención el susurro de tu propio espíritu. Porque a medida que avanzas en este camino, no se trata de aprender técnicas para atraer lo que deseas, ya que el deseo muchas veces es solo una sombra creada por el miedo a no tener, sino de recibir algo mucho más valioso. Las llaves para despertar a lo que siempre ha estado en ti, porque este no es un camino para convertirte en alguien diferente, sino para recordar que siempre has sido el creador. Es momento de despertar. Parte 1. El despertar. Más allá de la ilusión, en una ciudad donde el tiempo se escurría entre el ruido y la prisa, vivía Santiago, un hombre cuya casa estaba llena de libros sobre manifestación y cuadernos repletos de afirmaciones. Cada mañana se paraba frente a su mural de sueños, cerraba los ojos y se imaginaba viviendo esa vida que tanto anhelaba. Y cada noche llenaba páginas y páginas con escenas detalladas de su futuro éxito, pero los días pasaban, los años también, y todo seguía igual. Una tarde de otoño, mientras estaba sentado en un café, con el alma agotada por otro intento fallido, un anciano en la mesa de al lado le habló con una calma que parecía venir de otra época. «Te esfuerzas demasiado por atraer lo que ya es tuyo», le dijo. «El pájaro no atrae el viento, solo abre sus alas». Ese mensaje tan simple fue como una chispa que rompió el muro en el que Santiago había vivido encerrado sin saberlo, y comprendió, de golpe, que había tratado sus sueños como si fueran cosas lejanas, como si tuviera que alcanzarlos luchando, y fue precisamente esa creencia la que lo alejaba de ellos. El universo no funciona como una ley de atracción, funciona como un principio de expresión. La flor no se esfuerza por atraer la luz, simplemente florece porque está en su naturaleza. Y tú no eres un imán que busca experiencias, eres el creador que las expresa desde adentro. Esto no es solo una idea bonita, es la ley que sostiene toda la existencia. Santiago se dio cuenta de que su mural de sueños no lo acercaba, sino que lo separaba, que sus afirmaciones eran más súplicas que decisiones,
como si rogara a un poder externo cuando la verdad es que ese poder siempre había vivido dentro de él. Unas semanas más tarde, ya estaba viviendo aquello que antes intentaba atraer, pero no lo logró porque lo llamó con fuerza, sino porque cambió por dentro. Dejó de intentar atraer el éxito y comenzó a vivirlo. Dejó de buscar la abundancia y empezó a actuar desde ella. Y ese fue el resultado. El cambio no sucedió en el mundo, sucedió en él mismo. Lo que vives no responde a lo que deseas, sino a lo que eres. Y cuando entiendes esto, la manifestación deja de ser necesaria porque no tienes que atraer lo que ya eres. Práctica. El reflejo del alma. Toma tu cuaderno y escribe 3 momentos en los que la vida te sorprendió con regalos que no esperabas, sin haber luchado por ellos. Y luego pregúntate, ¿cómo me sentía en ese momento? Descubrirás que esas bendiciones no llegaron porque las deseaste con fuerza, sino porque estabas en armonía con ellas. Y ahí está la clave. No es atracción, es manifestación natural. En un mercado antiguo, entre montones de libros olvidados, Isabela encontró un manuscrito de cuero gastado. Al abrirlo, una nube de polvo flotó en el aire, y entre sus páginas viejas apareció una frase que le encendió el corazón. Las fuerzas que han dado forma a tu vida siempre han estado en tus manos. Lo supieras o no, el universo se rige por principios que no cambian, fuerzas que actúan con o sin nuestro permiso. Así como el sol no pide permiso para brillar, estas leyes invisibles están creando tu realidad en todo momento. Piensa en esto. Cuando caminas, no analizas qué músculo mover, simplemente avanzas. Cuando ríes, no estudias cómo sucede, solo lo disfrutas. La creación opera igual, sin que tengas que controlarlo todo. 3 leyes rigen ese poder. La del reflejo interno, porque tu mundo refleja cómo te sientes por dentro. La de la armonía, porque lo que vibra en ti aparece a tu alrededor. Y la de la creación continua, porque cada pensamiento es una semilla que florece en tu destino. Isabela comenzó a vivir según estas leyes y se dio cuenta de algo increíble. Sus logros, sus relaciones, incluso sus problemas, no eran accidentes. Eran espejos exactos de lo que llevaba dentro en cada momento. Entendió que no se trataba de aprender trucos ni dominar poderes secretos, sino de recordar lo que siempre había estado ahí. Y tú también eres creador de tu mundo, instante a instante, solo que ahora puedes hacerlo con conciencia. Práctica. Los hilos invisibles. Piensa en 3 momentos importantes de tu vida. Uno feliz, uno difícil y uno inesperado. Ahora reflexiona, ¿cómo me sentía en ese entonces? ¿Qué pensaba? ¿Qué creía? Verás que incluso lo duro tenía raíces dentro de ti, y si puedes verlo, también puedes transformarlo. Cierra los ojos, respira profundo e imagina que caminas por el sendero de tus pensamientos, emociones y creencias. Retrocede paso a paso hasta los días antes de cada evento clave en tu vida. ¿Qué encuentras ahí? Un patrón evidente. Tu mundo siempre ha sido un reflejo de tu interior. Y aquí está la clave. Nada fue casualidad. Todo te hablaba. Esas intuiciones que ignoraste, esos sueños que parecían avisos, esos pensamientos que aparecían de la nada, eran señales. La vida siempre te ha estado hablando. Solo esperaba que despertaras y tomaras el timón de tu camino. Cuando por fin conectas todo, comprendes algo profundo. Cada obstáculo que enfrentaste nació de tus dudas, y cada puerta que se abrió fue una respuesta a tu confianza. Incluso esos pensamientos que creías sin importancia también moldeaban tu destino. Y aquí está la verdad final. Siempre fuiste tú quien diseñó el mapa, incluso cuando creíste ser víctima del azar. Tu mente y tu energía han estado trazando la ruta de tu vida, y ahora por fin tienes la llave para crear con intención. En lo alto de una colina, donde el viento susurra secretos antiguos y el sol pinta de oro el amanecer, Samuel se encontraba en su estudio, contemplando un pergamino en blanco. Durante muchas lunas había dibujado ciudades, templos y caminos, buscando la forma perfecta. Sus manos trazaban
monumentos para reyes y fortalezas para héroes, pero su alma seguía sintiéndose incompleta. Las noches pasaban y él se preguntaba por qué. Si sabía construir tantas cosas, su mundo interior se sentía vacío. Hasta que una mañana, con el rocío aún en los campos, una verdad lo tocó como un relámpago. No era solo un arquitecto de estructuras, era el arquitecto de su existencia. Comprendió que el universo no concede caprichos ni responde a ruegos. Simplemente refleja con total precisión lo que llevas dentro. La vida no es azar. Es resultado de planos invisibles que tú mismo dibujas con tus emociones, tus pensamientos y tus creencias. Si el mundo que vives no te gusta, no es cuestión de cambiarlo de afuera, sino de rediseñar lo de adentro. La realidad, entendió Samuel, no nace del deseo, sino de la coherencia entre lo que eres y lo que expresas. Así como ninguna catedral existe sin una idea previa, ningún destino se materializa sin una base firme. No basta con soñar, hay que esculpir con detalle y convicción. No basta con esperar, hay que tomar el lápiz y crear con claridad. Esa mañana, Samuel dejó sus antiguos planos a un lado y empezó uno nuevo, sin líneas de piedra ni medidas, solo con los pilares de su alma. Sus creencias eran los cimientos. Si estaban basadas en miedo, su casa caería con el primer viento, pero si nacían de la confianza, resistirían cualquier tormenta. Sus pensamientos eran las paredes. Cada día decidía si construirlas con dudas o con certeza. Sus ventanas eran su forma de ver el mundo. ¿Las dejaría cerradas por miedo o las abriría para dejar entrar la luz? Sus puertas eran las oportunidades. No todas llevaban a lugares seguros, pero era él quien elegía cuáles cruzar. Quedarse quieto no era opción, porque la vida es movimiento, y solo quien se atreve a abrir nuevas puertas encuentra su verdadero camino. Y por primera vez, Samuel se sintió libre, porque entendió que no debía esperar la casa perfecta del destino. Él mismo la estaba construyendo, con cada pensamiento, emoción y acción. Práctica, el plano interior. Encuentra un lugar tranquilo, cierra los ojos y visualiza una mesa con un pergamino en blanco. Ahí, diseña la arquitectura de tu vida. Dibuja los cimientos. ¿Qué creencias están sosteniendo tu realidad? ¿Son fuertes o necesitan refuerzo? Traza las paredes. ¿Tus pensamientos son apoyo o barreras? Abre las ventanas. ¿Eliges ver con miedo o con posibilidades? Instala puertas. ¿Qué oportunidades tienes frente a ti y estás dispuesto a cruzarlas? Cuando termines, observa cómo cambia tu percepción, porque al rediseñar tu mundo interior, lo de afuera también cambia. Esa es la gran verdad. No eres un espectador pasivo del destino, eres el arquitecto consciente de tu existencia, y en lo profundo de tu ser hay un arquitecto silencioso. No lo ves, pero está ahí, dibujando cada experiencia, eligiendo los materiales de tus emociones, construyendo muros con tus creencias. No es un extraño, ese arquitecto eres tú. Por mucho tiempo, creíste que tu realidad era un guión escrito por otros, pero no, es el reflejo de los planos que llevas dentro. Cada pensamiento es un trazo, cada recuerdo un cimiento, cada miedo no sanado una grieta en la estructura. Las memorias que cargas no son solo pasado, son los arquitectos activos de tu futuro. Y si no las miras, seguirán creando las mismas habitaciones, los mismos pasillos, los mismos bloqueos. Pero aquí está la verdad que libera. Puedes redibujar tu mundo en cualquier momento. Sofía lo entendió una tarde. Al ordenar cajas viejas, encontró un diario que había escrito hace décadas. Al leerlo, se dio cuenta de algo inquietante. Hablaba de los mismos sueños postergados, los mismos temores, las mismas luchas. Era como si el tiempo no hubiera pasado, como si su vida girara en círculos. Pero ahí ocurrió la magia. En el instante en que vio ese patrón oculto, también descubrió su poder para cambiarlo. Se dio cuenta de que no era prisionera del pasado, sino la arquitecta de su porvenir. Y entonces, con una sola decisión, comenzó a rediseñar los planos de su existencia. Tú también tienes ese poder. Solo necesitas cerrar los ojos, respirar profundo
y preguntarte con honestidad, si pudiera reconstruir mi mundo, ¿qué elegiría conservar y qué dejaría atrás? Cuando decides tomar el control de tu arquitectura interior, dejas de ser un pasajero distraído en la vida y te conviertes en su creador consciente. El lápiz está en tus manos y la obra de arte eres tú. Práctica. Arte de rediseñar el destino. Cada ser humano es el arquitecto de su historia, aunque muchas veces se le olvida que tiene en sus manos el compás y la pluma con los que dibuja su camino. La vida no es un accidente, es un tejido delicado donde cada hilo representa una decisión, un pensamiento, una emoción sembrada desde el alma. Algunos construyen fortalezas de amor y certeza, otros laberintos de miedo y confusión. Si quieres transformar tu vida, primero necesitas reconocer los planos invisibles que te han estado guiando. Toma un cuaderno y un bolígrafo y prepárate para un ejercicio profundo de descubrimiento y creación. Paso 1. Explora tu arquitectura interna. Piensa en 3 momentos importantes de tu pasado. Uno que te trajo alegría, otro que fue un desafío y otro que llegó de forma inesperada. Recorre esos recuerdos y observa cómo te sentías antes de cada uno. ¿Qué creías en ese momento? ¿Tenías miedo o confianza? ¿Estabas fluyendo con la vida o luchando contra ella? El universo no responde a tus deseos, sino a tu esencia. No sirve soñar con abundancia si por dentro crees que no la mereces, ni pedir amor si en el fondo temes entregarte por completo. Lo que vives es el espejo de lo que sostienes en tu interior. Paso 2. Descubre los patrones ocultos. Observa esos eventos y busca las conexiones entre ellos. Muchas veces, los desafíos que enfrentamos no son castigos, sino reflejos de nuestras sombras. Pregúntate, ¿se han repetido ciertos problemas con diferentes rostros? ¿Sigues atrayendo situaciones parecidas por una vieja creencia? ¿Cuáles son los hilos invisibles que te han traído hasta aquí? Las historias se repiten hasta que las entendemos, y lo que no sanamos lo repetimos sin darnos cuenta. Paso 3. Diseña un nuevo mapa. Ahora es el momento de tomar la pluma y reescribir tu historia. En la primera hoja, escribe los ciclos que quieres romper, esos patrones que ya no quieres repetir. En la segunda, explora las creencias que han sostenido esos ciclos. ¿De dónde vienen? ¿Realmente son tuyas o las heredaste sin cuestionarlas? En la tercera hoja, escribe con firmeza la historia que quieres vivir, no como una fantasía, sino como un destino real que ya existe y solo espera que lo abraces. Siente cada palabra como si ya fuera verdad, porque al escribir desde tu alma, estás dibujando un futuro más alineado contigo. Imagina esos nuevos patrones echando raíces en tu corazón, reemplazando lo viejo con una arquitectura llena de luz y fuerza. Cada momento te da la oportunidad de reconstruir tu destino. La verdadera magia no está en pedirle cosas al universo, sino en convertirte tú en eso que deseas experimentar. Porque cuando tu ser se alinea con tu verdad, la vida entera se acomoda para reflejarte eso mismo. Hoy, aquí y ahora, toma el lápiz y elige ser el arquitecto consciente de tu vida. El arte de habitar el presente. En un pequeño taller bañado por la luz dorada del atardecer, Samuel afinaba los engranajes de un reloj antiguo, con la calma de quien ha entendido que el tiempo no se mide por velocidad, sino por profundidad. Durante muchos años fue maestro en medir el tiempo, calibrando con exactitud cada tic y cada tac, como si pudiera atraparlo con sus manos, pero había algo que no lo dejaba en paz. Cuanto más preciso era su trabajo, más sentía que el verdadero significado del tiempo se le escapaba. Y entonces lo comprendió. El tiempo no es lo que creemos. El pasado es solo un eco que vive en la memoria, y el futuro un espejismo que nuestra imaginación dibuja en la niebla. Pero existe un punto donde todo es posible, una puerta hacia infinitas creaciones, el ahora. Y sin embargo, pasamos la vida atrapados entre lo que fue y lo que podría ser, olvidando que cada segundo presente es como un cáliz sagrado del que podemos beber sabiduría, plenitud y poder creativo. La mente nos engaña, haciéndonos creer que la felicidad, el amor o el éxito
siempre están más adelante, en algún mañana que no llega, pero la verdadera creación no conoce el futuro, solo este latido, esta respiración, este instante. Samuel comprendió esto una tarde, mientras trabajaba concentrado, cuando un pequeño resorte se soltó y rodó hasta perderse en el suelo de madera. En otro momento, se habría frustrado, habría pensado en el tiempo perdido o en el esfuerzo de volver a armar todo. Pero ese día fue distinto. Soltó las herramientas, cerró los ojos y simplemente respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba persiguiendo el tiempo. Estaba habitando la joya de su existencia. Práctica. El presente eterno. Si deseas abrir la puerta a la hora, regálate unos minutos de silencio y sigue estos pasos. Busca un lugar tranquilo. Siéntate con la espalda recta y relaja todo tu cuerpo. Cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Siente el aire entrando y saliendo, llenando tus pulmones y soltando toda tensión. Conecta con la sensación de estar aquí, en este instante. No pienses en lo que hiciste antes, ni en lo que harás luego. Solo siente que estás presente. Invoca el estado que deseas experimentar. Si buscas paz, siéntela ahora. Si anhelas amor, deja que fluya dentro de ti. Si sueñas con éxito, habítalo como si ya fuera real. Permanece ahí unos minutos y con cada respiración siente cómo te anclas más en el ahora. Si tu mente se va, simplemente vuelve con suavidad al presente. Este ejercicio no es para convertirte en algo, es para recordar que ya lo eres. La manifestación no es algo que vendrá con el tiempo, es algo que nace aquí, en este momento eterno. Samuel dejó de medir los segundos y comenzó a saborearlos, y al soltar la ilusión del tiempo, descubrió que el universo entero cabía en el instante presente. Comprendió que la vida no se mide por horas ni por días, sino por momentos verdaderamente vividos. Y ahora tú también lo sabes. En un jardín escondido entre colinas, donde la brisa de la mañana jugaba entre las ramas de los cerezos, Elena se detenía cada día frente a un espejo con marco dorado que había colocado bajo la sombra de un roble antiguo. Con los primeros rayos del sol acariciando su rostro, pronunciaba palabras llenas de anhelo, esperando que su reflejo le anunciara la llegada del amor que tanto buscaba. Los días pasaban, las estaciones cambiaban, pero su reflejo seguía igual. Cuanto más deseaba encontrar a alguien que llenara su corazón, más vacío se sentía todo a su alrededor. No comprendía que cada palabra de deseo que pronunciaba era también un eco de ausencia. Una mañana, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba, un anciano de mirada tranquila y manos marcadas por el tiempo se le acercó. Con una vara de fresno y paso sereno preguntó: ¿Qué buscas con tanta insistencia en ese espejo? Elena suspiró: Busco el amor. Lo llamo todos los días, pero no llega. El anciano sonrió y le señaló el estanque cercano. Mira ahí, ¿qué ves? Elena se inclinó y vio su reflejo movido por una brisa suave. Me veo a mí misma, respondió. Y si quisieras tocar esa imagen, ¿cómo lo harías? Preguntó él. Elena extendió la mano y el reflejo se deshizo en ondas. No puedo, admitió. Así has estado buscando el amor, dijo el anciano, como algo fuera de ti, como un reflejo que intentas alcanzar en el agua o en el espejo, pero el amor no se encuentra buscándolo afuera, sino reconociéndolo dentro. No viene de lejos, emana desde tu ser, y algo en ella se despertó. Durante años había buscado el amor como si fuera un tesoro escondido en algún rincón del mundo, sin pensar que debía empezar por descubrirlo en sí misma. Desde ese día, dejó de pronunciar palabras de deseo frente al espejo y empezó a mirarse de otra forma, no como alguien que carece de amor, sino como alguien que ya lo contiene en cada gesto, pensamiento y latido. Comenzó a dar sin esperar, a sonreír sin razón, a abrazar la vida como quien ya está lleno de amor. Con el tiempo, su mundo cambió, no porque llegara algo nuevo, sino porque entendió que nunca le había faltado nada. El espejo dejó de ser símbolo de carencia y se convirtió en una ventana hacia su verdad. Ahora, cuando se mira, ya no ve un rostro esperando algo, ve un ser completo,
irradiando todo lo que alguna vez pensó que le faltaba. Práctica. El reflejo del alma. Busca un lugar tranquilo y siéntate frente a un espejo. Mira profundamente a tus propios ojos. No pienses en lo que deseas, ni en lo que te falta, ni en lo que anhelas. Solo observa quién ya eres. Si buscas amor, míralo en tu propia mirada. Si lo que deseas es sentirte completo, entonces respira y date cuenta de que ya estás aquí. Si lo que buscas es tranquilidad, encuéntrala en la calma que nace cuando simplemente estás presente. Quédate ahí unos minutos, sin exigencias ni expectativas, solo sintiendo tu propia existencia tal como es. No hay nada que lograr ni que cambiar, solo permitir que tu verdad interior se muestre tal como siempre ha sido. Y con el paso del tiempo, te darás cuenta de que el reflejo frente a ti deja de ser una imagen vacía y se convierte en la expresión clara de tu esencia, porque la vida no responde a lo que sueñas, sino a lo que verdaderamente encarnas. En los primeros momentos del día, cuando el sol apenas despertaba al horizonte, Joaquín se sentó frente a un lienzo en blanco que parecía guardar el mismo silencio incierto que él sentía por dentro. Sus manos dudaban, no por el frío, sino por la inseguridad, mientras los pinceles y pinturas lo observaban quietos, como esperando a que él diera el primer paso. Su mente iba de un lado al otro, atrapada en pensamientos sobre errores pasados, caminos no tomados, y todas esas veces en que la vida pareció escaparse entre los dedos. Las sombras de la duda lo rodeaban, y un suspiro se le escapó sin querer, como si se rindiera, pero algo cambió de pronto, como si dentro de esa oscuridad apareciera una chispa. Entendió que sus emociones no eran solo reacciones sin sentido, sino colores vivos con los que podía crear algo nuevo. La tristeza ya no era algo que evitar, era un tono azul, profundo y suave, lleno de paz. La rabia era fuego rojo que podía mover montañas. El miedo, un gris tembloroso que se disolvía cuando llegaba la claridad. Con ese nuevo sentir, Joaquín tomó un pincel sin pensar demasiado. Lo mojó en el primer color que encontró y tocó la tela con decisión. En ese instante, algo se desbloqueó dentro de él y comenzó a pintar desde lo que sentía, sin preocuparse por si salía bien o mal. Cada emoción fue tomando forma en el lienzo. La frustración se convirtió en trazos intensos, la nostalgia en líneas suaves y la duda en manchas libres que se mezclaban sin control, creando una historia sin palabras. Poco a poco, su mundo interno empezó a cambiar, y lo que antes era confusión se transformó en belleza, en arte, en expresión verdadera. Siguió pintando día tras día, no porque fuera fácil, sino porque descubrió que era necesario. Cada vez que la inseguridad lo visitaba, recordaba que tenía en sus manos una herramienta para transformar lo que sentía. Entendió que la vida, como el arte, no trata de evitar errores, sino de convertirlos en parte del todo, de darles sentido. Semanas después, una galería se interesó en su obra, pero lo que más lo emocionaba no era el reconocimiento, sino la certeza de que cada pintura llevaba su historia, su cambio, su proceso. Comprendió que no se trataba de alejar el dolor, sino de aprender a darle forma, de mirar las sombras con otros ojos hasta volverlas luz. Práctica, la alquimia del arte. Cuando sientas que todo te pesa, no corras de lo que sientes, dale forma, escribe, pinta, baila, transforma cada emoción en algo nuevo. Cada sentimiento que pasa por ti es una oportunidad de convertir el caos en creación, la tristeza en profundidad, la duda en claridad. No temas los tonos oscuros de tu experiencia, porque sin ellos, la luz no podría brillar. Recuerda que no estás aquí solo para observar tu historia pasar. Tú eres quien tiene el pincel, el que transforma lo que siente en obra viva, el alquimista, que convierte cada emoción en creación, el creador consciente de un universo que espera tu toque para volverse magia. Bajo un cielo claro y en el profundo silencio del campo, Juliana se quedaba de pie con los ojos cerrados, dejando que el viento fresco le acariciara el rostro. Y cada mañana, antes de que el sol iluminara por completo el horizonte,
Se regalaba unos minutos para volver a sí misma y reconectar con su fuerza interior. Ella sabía que el poder del universo no vive en cosas grandes, sino en lo más sutil, en cada latido, en cada aliento, y que esa energía podía tomar forma si uno aprendía a guiarla. Cuando surgía dentro de ella una emoción fuerte, Juliana ya no la juzgaba como buena o mala. No intentaba entenderla con la mente, solo la sentía tal como era, una energía viva, vibrante, cargada de poder. Dejó de rechazar lo que sentía, y en lugar de resistirse al miedo, lo miraba de frente y aprendía a usar su fuerza, descubriendo que ese miedo era solo una chispa que podía encender la claridad cuando se dejaba canalizar. Así, cada paso que daba se volvía más firme, porque su intuición se agudizaba con cada emoción comprendida, y cuando la tristeza llegaba, ya no se hundía en ella, la observaba desde la calma, reconociendo que ese dolor era la voz de una herida que pedía ser sanada. Y con esa nueva conciencia, esa tristeza se transformaba en motor para avanzar, en decisión para cuidarse más, en impulso para crecer. Así, poco a poco, dejó de reaccionar a sus emociones y comenzó a guiarlas, entendiendo que no eran cadenas, sino caminos. Comprendió que cada emoción es una herramienta de creación, ni buena ni mala, solo como un color más sobre el lienzo, esperando que el alma le dé sentido. Cuando sentía rabia, ya no la rechazaba. Sabía que ahí dentro había fuego útil, fuerza para actuar, como un río salvaje que, si se dirige con sabiduría, puede fertilizar la tierra de la vida. Así, lo que antes veía como obstáculo se convirtió en aliada, y dejó de sentirse víctima de lo que sentía, para convertirse en quien lo moldea, como el alfarero que transforma barro en belleza. Con cada emoción moldeada con presencia, Juliana creaba un nuevo espacio dentro de sí, y aunque al principio pocos lo entendían, ella caminaba serena mientras muchos corrían bajo la lluvia del miedo. En momentos difíciles, cuando todo parecía temblar a su alrededor, su fe en el flujo natural de la vida la mantenía firme. Y cuando llegó la tormenta, en lugar de esconderse como los demás, ella salió a caminar y danzó con el viento, sabiendo que todo lo que había sembrado en su interior estaba listo para florecer cuando llegara su momento. La tormenta no era amenaza, era confirmación de que estaba alineada con el universo. Quienes la observaban, al principio confundidos, comenzaron a ver con otros ojos. Juliana no esperaba que la vida cambiara para sentirse en paz. Había cambiado por dentro, y eso transformó todo. La vida ya estaba lista para darle lo que necesitaba. Solo hacía falta que ella se alineara con su verdad. Práctica. El arte de transformar. Cuando una emoción intensa te visite, no la rechaces ni la etiquetes. Siéntela sin miedo. Conecta con su energía como si fuera una corriente que puedes redirigir. Si sientes ira, deja que te mueva hacia una decisión firme. Si sientes miedo, úsalo para estar más presente. Si llega la tristeza, deja que te muestre lo que necesitas sanar. Pon tus manos en el pecho o donde sientas esa emoción. Respira profundo y guíala con compasión hacia tu creación. La verdadera magia no es evitar lo que sientes, es aprender a usarlo para construir lo que sueñas. No eres esclavo de lo que sientes, eres el maestro que decide cómo transformarlo. Tú eres quien da forma al mundo con lo que vive por dentro. Cada emoción, incluso la más oscura, tiene un propósito, y si la escuchas, te mostrará hacia dónde ir. Tú eres el director de tu propia orquesta. Práctica. El jardín de la fe interior. Busca un rincón donde el silencio te acompañe. Un lugar donde puedas estar contigo mismo sin interrupciones. Cierra los ojos y respira profundo. E imagina que tienes en tus manos una semilla pequeña, frágil y a la vez poderosa. Siente su forma suave, su calor sutil, y reconoce que en su interior lleva todo lo necesario para convertirse en algo grande. No es solo una semilla, es una promesa, una posibilidad, una visión que aún no se ha manifestado pero que ya existe. Esa semilla es tu deseo más profundo,
tu sueño más verdadero, ese que espera ser cuidado y plantado con fe. Cuando sostienes esa semilla entre tus manos, sientes que hay algo más allá de lo visible, una conexión profunda con lo que representa, con lo que está destinada a ser, y en ese instante, con tu mente tranquila, la plantas dentro de ti, en el suelo fértil de tu conciencia, porque sabes que es en tu interior donde esta semilla crecerá. No tienes que empujarla ni apurarla. Ella conoce su ritmo, su proceso natural, y crecerá sin esfuerzo, como todo lo que sigue el orden de la vida. De la misma forma, lo que tú deseas no necesita ser forzado ni acelerado, solo necesita que lo acompañes con tu confianza, con la certeza de que su esencia encontrará el camino para volverse real. Cada día, dedica unos minutos a cuidar ese jardín dentro de ti. Camina por él como si ya fuera un bosque vivo lleno de sueños realizados, como hacía Elías mientras cruzaba sus campos sin prisa ni expectativa, porque no buscaba resultados inmediatos. Simplemente vivía como si ya todo estuviera floreciendo. Y así, cada paso tuyo es una ofrenda de fe. Cada pensamiento positivo es alimento para esa semilla invisible. Cada emoción honesta es una gota que riega el suelo de tu alma. Permite que tu convicción sea el abono que fortalece ese crecimiento silencioso y constante. Imagina esa semilla como un árbol que ya sabe que está destinado a crecer alto, firme, pleno, y de la misma manera, tu deseo ya sabe que está aquí para manifestarse. No lo dudes, no lo cuestiones, simplemente permite que siga su curso. Ahora visualiza lo que estás creando, no como un deseo lejano, sino como algo que ya existe, que puedes ver, oler, tocar, sentir. Imagina los colores, los sonidos, los aromas que acompañan ese sueño hecho realidad. Deja que todos tus sentidos lo reconozcan como presente, porque tu deseo no es solo una idea pasajera, es una verdad que ya vive en ti, tan real como la respiración que te acompaña. Siente dentro de ti la certeza de que eso que sueñas te pertenece no por suerte, sino por alineación. Esa certeza no es una simple creencia, es un saber silencioso, una verdad que nace desde lo más profundo de tu ser y que no necesita explicación. No estás inventando algo nuevo, estás trayendo a la luz lo que ya existía en otra dimensión, en ese espacio invisible donde habitan todas las posibilidades, y lo único que necesitas para hacerlo real es confiar, sentirlo, sostenerlo con tu energía. Practica esto cada día, no como un ejercicio mental, sino como una experiencia viva de conexión con lo que ya es. Porque cada vez que lo piensas, lo activas, y eso que imaginaste se vuelve tan tangible como el día que comienza. No estás fabricando algo desde la nada, estás recordando algo que siempre estuvo contigo, solo esperando ser reclamado con tu certeza. Tu creencia es la llave que abre la puerta de ese jardín invisible, y mientras lo cuidas con amor, sigues caminando hacia adelante, sin ansiedad, sin mirar atrás. El árbol que nacerá de esa semilla ya es una realidad en proceso, y crecerá sin que tengas que forzarlo, porque conoce su destino. Solo tienes que permitirle florecer, confiar en su ritmo, como Elías aprendió mientras trabajaba su tierra con paciencia. Tú lo comprenderás al trabajar tu mundo interior. Esto no se trata de lucha ni de esfuerzo ciego, sino de dedicación, de amor, de creer profundamente en lo que ya se está acercando. Y cuando llegue el momento en que esa flor se abra y ese árbol se levante ante ti, entenderás que en realidad siempre estuvo allí, dentro de ti, esperando que lo reconocieras. Porque la creación no es un acto externo, es una revelación interna, algo que ya vivía en ti, y esa pequeña semilla que parecía tan simple se convierte en el hogar de tus más grandes sueños, el lenguaje del universo, la sinfonía de la existencia. En un rincón silencioso, donde solo el viento hablaba, Julián se sentó frente a su violín antiguo, con las manos suaves y atentas, como si supieran que cada nota tenía un mensaje escondido. Sus dedos rozaban las cuerdas con una delicadeza que parecía detener el tiempo,
Y no era solo música lo que emergía, era algo más profundo, como si tocara la melodía de la vida misma. Él sabía que la armonía no se encuentra solo en las canciones, sino en la alineación sutil de todo lo que vibra, de todo lo que es. La gran lección llegó cuando entendió que, igual que un instrumento, la vida responde a una frecuencia exacta, y cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que emitimos, tiene un sonido, una vibración que viaja a través del universo. Así como una sola cuerda fuera de tono puede cambiar toda una pieza musical, un pensamiento desalineado puede alterar el flujo de nuestra experiencia. El universo no escucha solo lo que decimos, siente la energía que emitimos en cada instante. Julián lo vio claro al observar sus propios días, como cuando su mente estaba en caos, todo se volvía más difícil, los caminos se trababan y el mundo parecía cerrarse, pero cuando estaba en calma, cuando su interior encontraba equilibrio, todo fluía sin esfuerzo, como si la vida entera danzara al ritmo de su paz. Fue en ese instante cuando Julián entendió algo que cambió su forma de ver la vida. El universo no responde a las palabras que decimos, ni siquiera a los deseos que imaginamos, sino a la frecuencia que emitimos desde dentro, como la vibración que nace de cada cuerda de su violín. Esta comprensión le llegó en una mañana serena, mientras afinaba su instrumento, en busca del tono perfecto, y se dio cuenta de que no bastaba con mover las clavijas. Había que escuchar con atención cómo resonaban las cuerdas desde su esencia y guiarlas con suavidad hasta encontrar su sonido natural. Fue entonces cuando comprendió que así funciona todo. No puedes forzar a la vida a cambiar desde fuera si no has hecho antes un ajuste profundo en tu interior, porque el universo se mueve por leyes vibratorias, y todo lo que vivimos es reflejo de la energía que emitimos a través de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos. Intentar transformar tu realidad sin sintonizar primero tu frecuencia es como querer interpretar una obra bella con un instrumento desafinado. Práctica. Sintonízate con la energía del universo. Siéntate en silencio. Cierra los ojos y respira de forma profunda, sintiendo cómo el aire que entra y sale te conecta con algo más grande que tú. Ahora observa tu estado interno, como si pudieras escuchar las notas que forman tus pensamientos, tus emociones y tus creencias flotando a tu alrededor. Imagina que la vida que deseas ya tiene un sonido claro y armonioso, un tono suave que llena todo con calma y belleza, y empieza a afinarte poco a poco, cambiando la forma en que piensas, abriendo espacio a la gratitud, a la serenidad, al bienestar. Siente cómo tu mente, tu cuerpo y tu energía comienzan a resonar con esa frecuencia deseada, no desde el esfuerzo ni desde la ansiedad, sino como un acto natural, como si las piezas encajaran por sí solas. No trates de forzar nada. Simplemente fluye en esa armonía, como si fueras parte de una canción que se toca sola. Cuando alcanzas esa vibración sin tensión, sin lucha, verás cómo la vida responde, cómo las cosas empiezan a acomodarse sin que tengas que empujarlas, cómo las puertas se abren con suavidad y tus deseos comienzan a florecer con la misma naturalidad que una flor que se abre hacia la luz. El universo no actúa desde tus palabras, sino desde la vibración que irradias, desde ese tono sutil que defines con cada pensamiento y cada emoción. Como un violín bien afinado emite una nota pura, tu vida empieza a reflejar lo que llevas dentro. Y cuando te alineas con ese ritmo profundo, todo lo que necesitas aparece con claridad. La verdadera sabiduría está en reconocer que no necesitas controlar lo externo, solo aprender a tocar tu melodía interna con amor y precisión. Julián, mientras seguía afinando su violín, comprendió que la vida no es una carrera ni una batalla, sino un baile constante con la energía del universo. Todo lo que sueñas ya está disponible para ti, pero no llegará a través del esfuerzo forzado, sino cuando te sintonices con la vibración que lo sostiene. No se trata de forzar el camino, sino de ajustarte por dentro hasta que el camino y tú vayan en la misma dirección.
Su lección no tenía que ver solo con la música, sino con la vida misma. Todo sigue un patrón, una frecuencia, un ritmo que responde al modo en que te alineas con él. Y, cuando empiezas a escuchar esa música interna, todo encaja mejor. Así como el violín encuentra su armonía cuando cada cuerda vibra en el punto justo, tú encuentras tu paz cuando vives desde el amor, desde la confianza, desde la coherencia. Esta resonancia no se alcanza corriendo ni buscando afuera. Se cultiva en el silencio, en la presencia, en la quietud del alma. Es permitir que lo que ya es perfecto fluya a través de ti, sin bloquearlo, sin retenerlo. Y cuando eso sucede, el camino se abre. Sin esfuerzo, las respuestas llegan sin que las busques. Y lo que antes parecía lejano, comienza a tomar forma ante tus ojos. Porque en el fondo, lo único que el universo necesita para mostrarte lo que anhelas es que tú vibres en la misma frecuencia que ese anhelo. Como un violín no necesita romperse para sonar bien, solo necesita ser afinado. Tú no necesitas forzar tu vida, solo necesitas permitir que tu energía se exprese en sintonía con el todo. Así se manifiesta la sinfonía perfecta, la emoción como fuerza creativa. En una pequeña casa envuelta por el murmullo tranquilo de los árboles, Amelia se sentaba cada mañana frente a una hoja en blanco, con su pluma suspendida en el aire, buscando escribir algo que tocara el alma. Durante años, perfeccionó el arte de escribir, cuidando cada palabra, cada frase, construyendo textos que eran correctos, hermosos incluso, pero que no despertaban lo más importante. Esa chispa que hace que un lector no solo entienda lo que lee, sino que lo sienta con todo el corazón. Tal vez alguna vez te preguntaste por qué algunas acciones dejan una huella tan fuerte, mientras otras pasan desapercibidas como si nunca hubieran existido. Dos personas pueden hacer cosas parecidas, tomar decisiones similares, pero mientras una genera algo inolvidable, la otra apenas mueve algo a su alrededor. La diferencia no está en lo que hacen, sino en la energía con la que lo hacen. Las emociones no son simples reacciones a lo que pasa afuera, son el motor de Bisin Domestie, todo, la chispa que da vida a lo que creamos. Cuando entiendes eso, todo cobra sentido. No es solo lo que piensas o haces, sino cómo te sientes al hacerlo lo que define el impacto. Las emociones son como amplificadores que envían señales al universo, tan claras y potentes que la vida no puede ignorarlas. Por eso hay ideas que se vuelven realidad muy rápido, mientras otras se quedan flotando sin forma. Amelia descubrió esto en un momento de fragilidad emocional. Durante años, escribió cuidando cada palabra, buscando la estructura perfecta, pero aunque sus textos eran correctos, les faltaba alma. Hasta que un día, en medio de una tristeza profunda mezclada con esperanza, escribió una historia desde lo más profundo de sí misma, sin filtros ni estrategias. Esa novela tocó el corazón de cada lector y se volvió especial, no por la técnica, sino por la energía real que contenía. En cambio, cuando escribía sin emoción o solo por obligación, sus palabras se sentían vacías, planas, sin peso. Lo mismo sucede con los pensamientos. Aquellos que están cargados de emoción auténtica tienen más fuerza, más posibilidad de volverse realidad. La energía emocional es lo que les da forma, es lo que los hace vibrar y materializarse. Por eso los momentos en los que sentimos algo muy fuerte, ya sea alegría, dolor o amor, marcan nuestra historia, nos transforman. El universo responde a la intensidad con la que vivimos lo que pensamos, no solo al contenido de nuestras ideas. Práctica, amplificación, emocional. Busca un lugar tranquilo y cómodo. Cierra los ojos y respira hondo varias veces, permitiendo que tu mente se calme y que cualquier tensión se disuelva con cada exhalación. Luego, elige un deseo que tengas, algo que realmente anhelas. Imagina que ya lo tienes, que ya forma parte de tu vida, y visualízalo en todos sus detalles. Cómo se ve, qué sonidos lo acompañan, qué aromas lo rodean, cómo te hace sentir. Deja que esa sensación de alegría,
de gratitud, de plenitud crezca dentro de ti, hasta llenar cada rincón de tu cuerpo. Siente esa emoción vibrando en todo tu ser, como un fuego suave que ilumina desde adentro. Mantente ahí, sosteniendo esa imagen y esa emoción juntas, como si ya estuvieras viviendo eso que deseas. Nota cómo, poco a poco, tu energía cambia, cómo la emoción pura da fuerza a tu intención, y cómo esa vibración clara empieza a comunicarse con el universo sin que tengas que hacer nada más. La unión entre lo que quieres y cómo lo sientes genera una frecuencia tan fuerte que todo a tu alrededor comienza a responder. Esta práctica no es un juego de imaginación, es una forma real de usar tu emoción como una herramienta para crear. No se trata de reaccionar a lo que pasa, sino de usar tus emociones con conciencia, como quien moldea algo con sus propias manos. Con el tiempo, te darás cuenta de que tus emociones son como los colores que usas para pintar tu experiencia, que cada una tiene su tono y su fuerza, y que si sabes combinarlas con intención, puedes transformar lo invisible en realidad. Igual que un artista con su paleta, tú también puedes aprender a elegir qué sentir para crear lo que sueñas. La emoción es lo que da vida a tus deseos, es la energía que los pone en movimiento y les da forma en el mundo. Esa chispa que transforma un deseo en algo real, en algo que puedes tocar y vivir, nace cada vez que conectas con tu fuerza interna, cada vez que sientes de verdad la emoción detrás de tus pensamientos. Al hacerlo, te conviertes en el compositor consciente de tu destino, como un músico que no solo conoce las notas, sino que sabe cómo hacerlas vibrar en perfecta armonía con todo lo que lo rodea. Y así, como le pasó a Amelia con sus palabras, cuando entiendes el vínculo que hay entre tus emociones y tu poder de crear, descubres que manifestar no es magia, es lo más natural del mundo. El universo no responde a lo que finges, responde a lo que sientes con sinceridad, a esa energía real con la que das vida a tus sueños, y lo hace con la misma fluidez con la que una historia sale del alma. El poder de la convicción, esa fuerza invisible que transforma el mundo. En un pueblo pequeño rodeado por montañas, Pedro vivía con grandes sueños y una rutina simple, despertando cada día con esperanza, pero viendo cómo sus esfuerzos se perdían como hojas arrastradas por el viento. Buscaba respuestas en libros, en técnicas, en estrategias, pero sentía que algo esencial faltaba, como si todo lo que hacía no tuviera fuerza real. Hasta que una tarde, caminando en soledad por el campo, algo dentro de él hizo clic. Entendió que la realidad no cambia por lo que sabes o por cuánto haces, cambia por la intensidad con la que crees. Comprendió que no es cuestión de lógica o perfección, es cuestión de determinación profunda, de una visión que no se tambalea. Lo que transforma la vida no es saber más, es sentir con absoluta claridad hacia dónde vas. La manifestación no ocurre cuando analizas sin parar, sino cuando eliges un camino y lo sigues con el corazón entero, sin vacilar. Como un escultor que ve la figura perfecta dentro de un bloque de mármol, tú también das forma a tu realidad, golpe a golpe, sin prisa, con certeza. Y fue ahí cuando Pedro dejó de buscar 1000 opciones y comenzó a enfocarse en una sola visión sostenida por su fe. Y entonces todo cambió. Práctica, ejercicio de disciplina mental. Busca un lugar tranquilo, siéntate en silencio y respira profundo. Cierra los ojos e imagina con claridad un deseo que tengas, algo que sientas con todo el corazón que es parte de tu camino. Visualízalo con la misma certeza con la que sabes que mañana amanecerá. No dejes que la duda entre, y si aparece, no luches con ella. Solo obsérvala y vuelve a tu visión con más fuerza. Con cada respiración, haz crecer esa seguridad, esa convicción, hasta que se vuelva tu estado natural. Comienza este ejercicio con solo 1 minuto de enfoque total y aumenta con el tiempo, fortaleciendo así el músculo de la certeza. Verás que la convicción no es algo que se fuerza, sino algo que se cultiva, como una semilla que brota sola cuando se le da el cuidado correcto. A medida que repitas esta práctica,
notarás que el universo empieza a moverse a tu favor, no porque lo estás forzando, sino porque tú y tu deseo ya vibran en la misma frecuencia. Como el río que fluye sin obstáculos, la realidad empieza a acomodarse para reflejar tu visión. Y entonces comprenderás que lo importante no es hacer muchas cosas, sino mantener una creencia pura y firme. La magia está en eso, en creer sin necesidad de pruebas, como lo hacen los creadores, los que construyen con la certeza de que su sueño ya es real, aunque todavía no lo vean. Recuerda, el universo no responde solo a lo que piensas, sino a lo fuerte que lo sientes y lo claro que lo sostienes. Los que logran cambiar su mundo son los que caminan con seguridad, incluso cuando el camino aún no se ve. Ellos saben que su confianza ya es suficiente para mover las piezas invisibles del destino. Como un arquitecto que ya ve su obra antes de empezar a construir, tú también debes imaginar tu vida terminada, con detalles, con fuerza, con fe, y actuar desde esa visión como si ya vivieras dentro de ella. La manifestación comienza en el instante en que te das permiso de sentir lo que sueñas como si ya fuera parte de tu vida, cuando todo tu ser se alinea con esa visión interna que te mueve. Cuando llegas a este nivel de convicción, el esfuerzo deja de ser necesario. Ya no necesitas empujar ni forzar nada, porque todo empieza a fluir con naturalidad, sin resistencia. En ese estado, el universo actúa con rapidez, responde con claridad, como si ya supiera exactamente qué pasos dar para traerte eso que ya has vivido por dentro. Pedro, al entender esto, soltó la necesidad de buscar respuestas fuera de sí, dejó de depender de señales externas y reconoció que la verdadera clave siempre estuvo en su interior, en su capacidad de sostener una visión con fuerza y calma. Desde 1900, entonces, todo empezó a transformarse. Llegaron las oportunidades, las personas adecuadas aparecieron en su camino, y sus deseos comenzaron a manifestarse uno tras otro, con una perfección que parecía escrita desde antes, como si todo ya estuviera preparado esperándolo. Y así como le pasó a Pedro, tú también tienes ese poder, la capacidad de elegir una visión y mantenerla viva con certeza, sin dejarte llevar por la duda. Cuando lo haces, la vida responde, porque crear no es un juego de suerte, es un acto profundo de convicción, y cuando te alineas con esa visión interna que resuena contigo, el universo no solo te apoya, se convierte en tu cómplice, en tu guía, el arte de la paciencia, la alquimia del tiempo perfecto. En un rincón tranquilo de un pueblo rodeado de colinas suaves y campos dorados, Clara estaba en su cocina, parada frente al horno, observando con una mezcla de emoción y ansiedad. El aire estaba lleno del aroma cálido del pan recién horneado, ese olor que trae recuerdos y calma. Pero sus manos temblaban al acercarse. Una parte de ella quería abrir el horno ya. Quería saber si todo estaba bien, si el pan estaba listo. Tal vez tú también has sentido eso. Esa energía inquieta que aparece entre el momento en que decides crear algo y el instante en que ves los resultados. Como Clara, quizá revisas tus esfuerzos una y otra vez, preguntándote si lo que sembraste realmente crecerá, si ese sueño que tanto cuidas alguna vez se volverá realidad. Pero la creación tiene su propio ritmo, su propio tiempo sagrado. Igual que el pan necesita calor preciso, tiempo justo y cuidado constante para volverse dorado por fuera y suave por dentro. Tus deseos también necesitan un proceso invisible, uno que no puedes acelerar sin arriesgar el resultado, porque cada vez que dudas, cada vez que empujas, que te impacientas, estás interrumpiendo esa danza sutil y perfecta que está formando tu sueño por dentro. Como el pan que pierde su textura si se abre el horno antes de tiempo, tus sueños también pueden perder fuerza si los revisas constantemente con ansiedad. Por eso, el arte de manifestar incluye también el arte de confiar, de esperar con presencia, de cuidar tu energía sin apurar el proceso. Clara aprendió esta lección no en libros ni en teorías, sino en una conversación simple pero profunda con su abuelo, un panadero sabio que había dedicado su vida entera a transformar harina en arte.
Él le dijo algo que se le quedó grabado para siempre. La magia del pan no está en apurarlo, sino en respetar el tiempo que necesita. Le explicó que el panadero que confía nunca fracasa, porque entiende que cada masa tiene su propio ritmo, y cuando la dejas crecer sin prisa, se convierte en una obra digna de memoria. Clara entonces entendió que lo mismo ocurre con los deseos que plantamos en el corazón. Cuando decides con claridad lo que quieres, fuerzas invisibles empiezan a moverse, aunque no las veas, aunque parezca que no pasa nada, pero no es tu papel empujar ese proceso o vigilarlo sin parar. Tu tarea es sostener la fe, seguir creyendo con firmeza en que todo se está acomodando en el tiempo perfecto, aunque no puedas comprobarlo. Igual que una semilla no necesita que la mires a cada minuto para convertirse en flor, tus sueños no requieren vigilancia constante para florecer. Lo único que necesitan es tu confianza. Práctica, ejercicio de entrega al tiempo perfecto. Si alguna vez sentiste esa impaciencia que aparece cuando esperas que algo se manifieste, ya, hoy puedes transformar esa ansiedad en paz. Siéntate en silencio, cierra los ojos y lleva tu atención al centro del pecho. Imagina ese deseo tuyo, el que más te importa, y visualízalo envuelto en una luz dorada, suave, cálida, como si lo colocaras en un cuenco luminoso lleno de calma. Luego, deja que esa luz comience a elevarse, como si soltaras una semilla al viento, y siente cómo se disuelve en el aire, liberándote del impulso de controlar cada paso de su crecimiento. Respira profundo y siente cómo esa entrega te llena de paz, porque ya no necesitas pruebas ni resultados inmediatos para confiar. Cada vez que sientas que la impaciencia vuelve, que la duda toca a tu puerta, regresa a esta imagen, tu deseo brillando en manos del universo, esperando el momento justo para manifestarse. Recuerda que la verdadera fe no necesita garantías. Igual que Clara aprendió a confiar en que el pan se haría perfecto si no lo apresuraba, tú también puedes confiar en que todo lo que has sembrado se dará en el momento exacto, ni antes ni después. Y aunque la duda aparezca, déjala pasar como una nube en el cielo, sin agarrarte a ella, sabiendo que tu único trabajo es mantener tu fe limpia y firme, creyendo en lo que aún no se ve, pero que ya existe en otro plano. Aprende a dar un paso atrás, igual que el panadero que sabe cuándo dejar al horno hacer su parte, y permite que las leyes del universo se muevan como saben hacerlo, con ritmo perfecto y sin errores. La magia no está en empujar las cosas, sino en permitir que florezcan cuando sea su tiempo, sin forzar, sin apresurar. Clara, después de intentarlo muchas veces, comprendió que los mejores panes no salen por hacerlo más rápido, sino por respetar el tiempo que cada uno necesita. Y con ese cambio interior, sus creaciones se volvieron únicas, las más buscadas de todo el pueblo, no por sus manos, sino por la energía con la que las preparaba. Lo mismo ocurre con tus sueños. No necesitan velocidad, necesitan fe, confianza y paciencia. No te apresures, no te desesperes, porque lo que has imaginado ya está creciendo. Solo tienes que darle el espacio y el tiempo para florecer. El universo tiene su propio modo de hacer que las cosas ocurran, y tú no necesitas saber todos los detalles, solo mantener tu fe viva y confiar en que todo se está desarrollando en el momento y lugar adecuados, igual que una semilla que, sin hacer ruido, crece en lo profundo de la tierra. Tus sueños también están germinando ahora mismo, en el silencio, en lo invisible, y solo necesitan que les des su tiempo. Así como Clara con su pan, tú también puedes aprender a confiar en ese ritmo natural de la vida, en ese tiempo divino que no se rige por prisa ni presión. No hay nada que forzar, nada que adelantar, porque lo que es para ti llegará con una precisión perfecta. Tu tarea es sencilla: seguir creyendo, seguir confiando y permitir que la vida te sorprenda con su forma mágica de organizar todo. Cuando sueltas la necesidad de controlar y te entregas con confianza, el resultado que recibes suele ser más hermoso de lo que jamás imaginaste. El arte de la paciencia.
La alquimia del tiempo perfecto. En un pueblo pequeño rodeado por verdes colinas y campos dorados, Clara estaba en su cocina, de pie frente al horno, con el corazón latiendo entre la ansiedad y la esperanza. El olor del pan recién hecho llenaba el aire de una calidez reconfortante, pero sus manos temblaban al acercarse al horno una vez más, como si necesitara asegurarse de que todo iba bien. Algo dentro de ella la impulsaba a revisar, a confirmar, como si su presencia pudiera acelerar el proceso, aunque sabía que el pan ya estaba cerca de estar listo. Quizás tú también hayas sentido esa impaciencia silenciosa, esa mezcla de deseo y duda que aparece entre el momento en que decides crear algo y el instante en que finalmente lo ves hecho realidad. Como Clara, tal vez te descubras revisando todo una y otra vez, preguntándote si lo que sembraste realmente florecerá, si lo que sueñas algún día se volverá real. Pero así como el pan necesita un calor justo, una humedad exacta y un tiempo perfecto para transformarse en algo dorado y delicioso, tus sueños también necesitan su propio proceso, su desarrollo invisible, antes de que puedas verlos manifestarse. Igual que el pan, tus deseos requieren paciencia, cuidado y fe. Y cada vez que dudas, cada vez que intentas forzar el proceso, interrumpes la danza delicada que está formando lo que anhelas. Clara comprendió esta verdad gracias a su abuelo, un hombre sabio que dedicó toda su vida a la panadería. Él le dijo algo que la marcó. La magia del pan no está en empujarlo a crecer, sino en confiar en el tiempo que necesita. Y le enseñó que un panadero que realmente confía nunca fracasa, porque entiende que cada masa lleva su propio ritmo, y si se respeta, se convierte en una obra hermosa. Fue entonces cuando Clara comprendió que los sueños funcionan igual. Al decidir con el corazón lo que quieres manifestar, fuerzas invisibles comienzan a actuar, aunque tú no lo veas. Tu papel no es revisar constantemente ni controlar los detalles. Tu papel es mantener una fe sólida en que el universo sabe lo que hace, y que lo que sembraste florecerá en el momento exacto. Como una semilla no necesita que la observes a cada instante para convertirse en flor, tus deseos tampoco necesitan ser vigilados todo el tiempo para manifestarse. Práctica. Ejercicio de entrega al tiempo divino. Si alguna vez has sentido esa prisa interna, ese deseo de que algo se manifieste rápido, hoy te invito a que respires profundo y hagas una pausa. Busca un lugar tranquilo, siéntate con calma, cierra los ojos y lleva tu atención a tu corazón. Imagina que tienes un deseo muy especial, uno que llevas tiempo esperando, y visualízalo como si estuviera en un cuenco de luz dorada, suave, tibia. Siente cómo esa luz envuelve tu deseo con calma y ternura, y luego imagina que ese cuenco se eleva lentamente hacia el cielo, como si soltaras una semilla al viento. Permite que esa imagen se disuelva, como si la estuvieras entregando al universo, confiando en que ahora ya está en camino. Deja que la paz de esa entrega te llene, y cada vez que la duda quiera regresar, vuelve a esta imagen, recordando que tu única tarea es confiar, porque la fe real no necesita pruebas, solo necesita una certeza serena de que todo está pasando, aunque no lo veas. Igual que Clara, que aprendió a esperar sin miedo, tú también puedes vivir desde la confianza, sabiendo que el tiempo perfecto no sigue tu reloj, pero sí responde a tu corazón. Ahora imagina que sostienes tu deseo más profundo y sincero, como si pudieras colocarlo dentro de una esfera de luz dorada, suave, cálida y brillante, que vibra con la misma energía de tu corazón. Siente cómo ese brillo envuelve tu intención, llenándola de serenidad y amor, y luego visualiza cómo esa esfera comienza a elevarse lentamente, disolviéndose en el aire, como una semilla que el viento se lleva con suavidad hacia un lugar donde podrá crecer libremente. En ese instante, suelta la necesidad de controlar el cómo, el cuándo o el por qué, y permite que el universo tome el timón, confiando en que todo se está gestando de manera perfecta. Cada vez que la ansiedad intente regresar,
Cada vez que te preguntes por qué aún no ha llegado lo que deseas, vuelve a esta imagen. Recuerda que la verdadera fe no se aferra, no necesita garantías, solo descansa en la certeza tranquila de que lo invisible ya está en camino. Como le pasó a Clara con su pan, también tú puedes aprender a dar un paso atrás y permitir que la magia ocurra en su propio ritmo. Las dudas vendrán, es normal, pero no te aferres a ellas. Míralas pasar como nubes cruzando el cielo y mantén la pureza de tu creencia intacta, sabiendo que no hay nada que forzar, que todo florece cuando debe. El universo no necesita ser apurado, solo necesita tu confianza, igual que el pan no se cocina más rápido por abrir el horno una y otra vez. Clara lo entendió profundamente. Después de muchos intentos y errores, comprendió que la perfección no nace de la prisa, sino del respeto al tiempo y a los procesos invisibles. Y con esa certeza, sus panes se volvieron los más buscados del pueblo, no porque sus manos fueran distintas, sino porque su energía había cambiado, porque ella ya no se preocupaba ni presionaba, solo confiaba. Eso mismo ocurre con tus sueños. No te apresures, no te angusties, porque lo que es para ti se está formando con delicadeza y llegará cuando estés listo para recibirlo. Recuerda que el universo tiene una manera exacta de hacer que todo encaje, y tú solo necesitas mantener tu fe firme, tu energía alineada y permitir que todo se acomode. Lo que debe llegar, llegará, y será más hermoso de lo que jamás pudiste imaginar. La alquimia de soltar, el arte invisible de confiar. En esos momentos en los que el mundo parece detenerse, cuando todo está en silencio, es ahí donde ocurre la transformación más profunda, cuando te permites dejar ir lo que creías necesitar para ser feliz. Cuando sueltas esa necesidad constante de tener certezas, entonces comienza la verdadera creación. Soltar no es rendirse, es liberar espacio, es permitir que el universo respire contigo. Imagina que estás en un lugar tranquilo, lejos del ruido, y traes a tu mente ese deseo que tanto has perseguido, ese sueño que ha ocupado tu corazón por semanas, meses o incluso años. Siente su peso, siente cómo te ha afectado la presión de no verlo cumplido, la ansiedad por no saber cuándo llegará, el miedo a que no se dé. Y ahora imagina que ese deseo es un globo que sostienes con fuerza entre tus manos, su cuerda tensa, tus dedos apretados por miedo a que se escape. Pero observa, mientras más fuerte lo sujetas, más difícil es para ese globo elevarse, más resistencia crea ese apego dentro de ti. Ahora respira y empieza a aflojar lentamente tu agarre. Siente cómo la tensión desaparece, cómo el globo comienza a flotar, a subir, a liberarse, llevándose con él tu ansiedad, tus miedos, tu desesperación. Este no es un acto de abandono, es un acto de fe, de rendición amorosa al tiempo divino, porque lo que es para ti no puede faltarte, porque lo que nace de tu verdad llegará sin necesidad de empujarlo. Mientras el globo se eleva, repite dentro de ti con firmeza: suelto el apego, pero mantengo la certeza. Lo que es mío no me será negado. Soy completo aquí y ahora. Y en esa frase, en ese instante de rendición, sentirás una paz tan real, tan profunda, que sabrás que has liberado el control y que ahora todo puede manifestarse sin resistencia. Lo que realmente abre la puerta a la creación es la confianza, esa seguridad interna de que, aunque no veas nada en la superficie, algo profundo ya se está formando. El universo no responde a tus dudas, ni a tu ansiedad, sino a la serenidad de quien sabe que lo que pidió ya está en camino. Este ejercicio de soltar no es solo una práctica para sentirte mejor, es una forma de recordar que tu poder no está en aferrarte, sino en soltar con fe. No se trata de pedir desde el vacío, sino de saber que todo ya se está creando en lo invisible, y que cuando dejas de controlar, el universo se convierte en tu aliado y empieza a moverse contigo, no contra ti. Lo curioso es que el universo siempre está hablando, siempre enviando señales, pero solo los que aprenden a escuchar con el corazón abierto logran captar ese susurro.
cuando te sientas perdido, confundido o desconectado. Recuerda que las respuestas pueden llegar en formas sutiles. Una coincidencia inesperada, un número que se repite una y otra vez, una canción, un animal que aparece justo cuando piensas en algo importante, una frase que resuena como si te hablara directamente. Nada de eso es casualidad. Son pistas, señales, guiños del universo que te está mostrando por dónde ir. Para empezar a reconocer este lenguaje invisible, puedes hacer una práctica cada noche antes de dormir. Toma un cuaderno y anota cualquier cosa que te haya llamado la atención durante el día, desde algo pequeño como un número repetido, hasta un sueño que parezca contener un mensaje, sin juzgar ni interpretar. Solo escribe lo que se repite, lo que vibra diferente, lo que parece tener un brillo propio. Después de 7 días, vuelve a leerlo todo y notarás cómo se revelan patrones, cómo empiezas a ver conexiones donde antes solo había detalles sueltos. El universo siempre habla, pero hace falta calma y atención para escucharlo. El verdadero poder no está en pedir, sino en ordenar desde la certeza. Cuando comprendes esto, dejas de esperar y empiezas a crear con intención clara. No necesitas convencer a nadie ni pedir permiso, porque tu poder viene de tu conciencia, no de la aprobación externa. Así como el universo no pide permiso para encender una estrella, tú tampoco necesitas justificación para manifestar tu realidad. El momento en que dejas de rogarle a la vida y empiezas a hablar con autoridad, todo cambia. Porque las palabras que dices con certeza tienen el poder de mover energías. Por eso, te invito a hacer una práctica frente al espejo. Elige un momento del día, ya sea al despertar o al anochecer. Mírate a los ojos, coloca tu mano sobre el pecho y declara con fuerza: por el poder que vive en mí, yo ahora ordeno, y completa la frase con lo que realmente deseas. No lo digas como quien suplica, sino como quien sabe que su palabra es una llave que abre puertas invisibles. Repite tu declaración 3 veces, con voz firme, con convicción creciente, no porque necesites insistir, sino porque cada vez que lo haces refuerzas tu certeza. El universo no responde a lo que deseas, responde a lo que sabes con total seguridad. La mentalidad del creador comienza donde termina la lucha. En un pueblo de pescadores, entre las colinas y el mar, vivía Adriel, un hombre que cada día salía a navegar como si cada ola fuera un obstáculo que debía superar con fuerza. Durante años, creyó que el éxito venía del esfuerzo constante, del sacrificio, del desgaste, hasta que una noche, en medio de una tormenta que lo dejó sin rumbo, algo cambió. Luchó como siempre, pero esa vez el mar no cedió, el viento no se calmó, y en medio del caos entendió que la vida no se domina a golpes, se comprende. El mar no es un enemigo, es una fuerza con su propio ritmo, y lo mismo ocurre con la vida. No está ahí para que la venzas, sino para que la escuches, la sientas, la navegues desde la armonía. Adriel se dio cuenta de que toda su vida había estado persiguiendo metas desde el esfuerzo y que esa creencia era lo único que lo mantenía estancado. No era el mar el que lo desafiaba, era su propia resistencia la que le impedía avanzar. Durante años, Adriel creyó que el esfuerzo constante era la única forma de lograr resultados, como si solo a través de la lucha pudiera llegar al éxito. Pero esa forma de pensar era como golpear una y otra vez las rocas del mar, desgastante, estéril, sin traerle nunca la paz que tanto buscaba. Su revelación no vino en un momento de calma, sino en medio del caos, cuando una tormenta brutal azotaba su barco con violencia. Y sin embargo, en lugar de rendirse al miedo, algo cambió dentro de él. Por primera vez dejó de luchar, soltó el control y simplemente comenzó a sentir el ritmo del océano como si fuera una extensión de sí mismo. Ya no intentaba dominar el mar, sino escucharlo, moverse con él, fluir junto a su energía. Comprendió que el viento al que tanto se resistía podía volverse su aliado si dejaba de tratar de imponerle dirección, como un bailarín que deja de pelear con la música y, en cambio, se deja llevar por su compás. Las velas de su barco,
antes tensas por la desesperación, ahora se desplegaban suavemente al compás del viento, y en ese instante de rendición nació en él una comprensión profunda. El mar nunca había sido su enemigo, así como la vida tampoco lo es. Entendió que la verdadera sabiduría no consiste en dominar las circunstancias, sino en alinearse con ellas, en reconocer que la creación no responde a la fuerza, sino a la comprensión. Igual que el sol no se enfrenta al cielo y la luna no compite con las estrellas, nosotros tampoco necesitamos imponernos al universo, sino escucharlo y unirnos a su movimiento. Desde ese día, Adriel dejó de ver al mar como un campo de batalla. Lo entendió como un maestro, como una danza en la que podía participar con confianza, y a partir de entonces su vida cambió. Lo que antes eran luchas, se volvieron aprendizajes, y lo que antes parecía inalcanzable comenzó a fluir con naturalidad. No porque hiciera más, sino porque ahora entendía más. Su poder ya no venía del esfuerzo, sino de la alineación con las fuerzas invisibles que mueven todo. Práctica. La creación sin esfuerzo. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos y piensa en ese deseo o situación que has estado intentando resolver. Ahora, en lugar de analizarlo o forzarlo, permite sentir cómo ya se está desarrollando, cómo hay un flujo invisible que te está llevando hacia eso sin que tengas que pelear por conseguirlo. Siente esa corriente como Adriel sintió el mar y repite en voz baja: me libero de la necesidad de luchar. Mi poder está en mi certeza. Lo que deseo fluye hacia mí de manera natural y perfecta. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo la tensión desaparece, cómo tu mente se aclara y tu respiración se hace más profunda sin que lo intentes. Tal vez no sabías cuánto estabas cargando, pero ahora puedes soltarlo. Este es el estado donde la creación ocurre con facilidad, no a través del esfuerzo, sino de la confianza. Te alineas con las leyes que rigen el universo y te dejas llevar, como una hoja que flota con la corriente, sin miedo, en paz. La ilusión del tiempo, el misterio cuántico de la creación. En el corazón de la ciudad, dentro de un taller pequeño repleto de engranajes y relojes, se escuchaba el suave tic-tac de cientos de agujas marcando el paso del tiempo, como un susurro constante que envolvía todo con su ritmo invisible. Eliseo, un hombre que había pasado su vida arreglando relojes, siempre pensó que el tiempo era una fuerza imparable, algo que gobernaba su destino y el de todos los que lo rodeaban, como si fuera una carretera infinita, donde el futuro siempre estaba unos pasos más adelante, obligándolo a caminar sin descanso. Desde pequeño le enseñaron a medir cada segundo con precisión, a creer que la vida debía seguir un orden fijo. Primero se prepara, luego se trabaja. Duro y, algún día quizá, se alcanza lo deseado. Todo en su vida giraba en torno al calendario, al reloj, a la idea de que el momento adecuado siempre estaba más adelante, nunca aquí. Pero un día, mientras ajustaba un viejo reloj de péndulo, algo cambió dentro de él. Observó cómo las manecillas seguían su curso como si nada, sin emoción, sin pausa, y de pronto sintió que el tiempo que tanto había respetado no era más que una ilusión, una prisión invisible que lo hacía posponer sus sueños una y otra vez. Toda su vida había estado esperando el trabajo perfecto, la claridad absoluta, el momento ideal para hacer lo que anhelaba. Pero ese día se dio cuenta de algo. Tal vez no había que esperar más. Tal vez el ahora era suficiente. Y así, mientras reparaba ese reloj antiguo, se encendió una chispa en su mente, una idea nueva. ¿Y si el tiempo no fuera lineal? ¿Y si el futuro no estuviera adelante, sino dentro de él, disponible aquí y ahora? Desde ese instante, Eliseo dejó de ver los relojes como símbolos de espera y empezó a verlos como recordatorios de que el único momento real era este. Entendió que no tenía que seguir aplazando sus sueños, que el futuro no era un punto lejano al que había que llegar, sino una posibilidad que podía elegir en el presente. La vida no era una línea recta,
sino un mar infinito donde todas las realidades posibles ya existen, esperando a ser elegidas por quien se atreve a creer. Comprendió que la creación no depende del tiempo, sino de la conciencia, y que manifestar no es esperar que las cosas lleguen, sino actuar como si ya estuvieran aquí. Desde ese día, dejó de imaginar el éxito y comenzó a vivirlo. Dejó de planificar y empezó a sentir, a moverse desde la certeza, no desde la preparación eterna. Su tienda de relojes seguía abierta, las agujas seguían girando, pero él ya no era el mismo, porque ahora sabía que el poder de crear no está en el futuro, sino en la elección consciente de este preciso instante. El tiempo seguía corriendo, pero Eliseo ya no lo miraba con los mismos ojos. Los relojes en su taller habían dejado de ser una cuenta regresiva hacia algún futuro incierto, y se habían transformado en símbolos vivos de una verdad que recién comenzaba a comprender. Todo sucede en el ahora, y es en este preciso momento donde habita la eternidad. Cada tic, cada tac, era como un recordatorio suave de que el poder de crear no está atado al mañana, sino disponible en el instante presente. Fue así como comprendió que no se trataba de esperar el momento perfecto, sino de decidir con claridad cuál sería su próximo paso, sabiendo con certeza que todo era posible aquí y ahora. Dejó atrás la idea de que debía prepararse eternamente, que debía ser más o tener más antes de poder vivir lo que deseaba, y comenzó a actuar como si ya estuviera viviendo esa vida soñada. Con esa nueva mirada, sus movimientos se volvieron ligeros, sin esfuerzo, y curiosamente, sin la presión de la expectativa ni el temor al fracaso. Los resultados comenzaron a llegar por sí solos. Los días pasaban y Eliseo ya no era el hombre que temía perder el tiempo. Ahora lo usaba como un aliado, y al soltar la obsesión con el futuro, descubrió que el presente era mucho más amplio, profundo y poderoso de lo que jamás imaginó. Las oportunidades que antes le parecían imposibles empezaron a tocar su puerta, y entendió que todo había cambiado cuando cambió su relación con el tiempo. Dejó de verlo como un enemigo que lo alejaba de sus sueños y comenzó a sentirlo como un río tranquilo al que podía sumarse, guiado por su intención y confianza. Como las velas de un barco que se llenan del viento correcto cuando están bien orientadas, su vida empezó a avanzar sin lucha. Ahora Eliseo, completamente despierto, sabía que no tenía que temer al paso del tiempo, porque ya no lo percibía como un obstáculo, sino como una herramienta para enfocar su energía y manifestar su verdad. La creación, comprendió, no ocurre por esfuerzo ni por espera, sino por elección. Y esa elección siempre sucede en el presente, el único lugar donde todo está disponible, esperando ser elegido. Por eso, cuando ahora observa los relojes colgados en su taller, ya no ve minutos que se escapan, sino nuevas oportunidades naciendo a cada segundo. Eliseo ya no busca un futuro lejano, porque descubrió que todo lo que necesita para ser quien es, ya vive dentro de él. Solo tiene que alinearse con esa frecuencia para traerlo a la hora. Práctica del cambio cuántico. Cierra los ojos y respira profundo. Siente tu cuerpo aquí, tal como está, en este momento exacto, presente. Sin moverte, deja que tu conciencia se desplace suavemente hacia esa versión de ti que ya vive todo lo que deseas. Observa cómo se siente, cómo respira, cómo se mueve. Nota la calma en su pecho, la claridad en su mente, la certeza en sus gestos. Este no es un juego de fantasía, es un encuentro contigo mismo, con una posibilidad real que ya existe en el campo cuántico, disponible si sabes sintonizar con ella. Habla desde ese estado y repite: no estoy convirtiéndome en alguien, ya soy. El tiempo no dicta mis creaciones, yo elijo manifestar desde el presente. Permanece unos minutos en esta conexión, dejando que tu energía se alinee con esta nueva frecuencia, porque desde ahí todo comienza a transformarse. Yo hago lo que quiero porque lo que quiero ya existe, y decido vivirlo ahora mismo, sin esperar nada, solo permitiendo que mi conciencia se conecte con esa realidad
como si ya fuera parte de mí. Permanece en este estado unos minutos, dejando que esa certeza llene tu cuerpo, tu mente y tu energía, sin esfuerzo ni ansiedad, solo con la tranquilidad de saber que no esperas nada, porque ya estás viviendo lo que anhelas. Y así, en un estudio silencioso repleto de gráficos y fórmulas que parecían un mapa enredado del destino, Aurelio pasaba sus días tratando de descifrar el futuro, observando cada detalle con una atención casi obsesiva, buscando en cada número una promesa de certeza, pero por más que calculaba, esa respuesta que tanto anhelaba siempre se escapaba como el humo entre los dedos. Le habían enseñado que el futuro era una línea recta que se predecía con análisis y planeación, que todo lo que soñaba podía alcanzarse si seguía el plan correcto paso a paso, pero no sabía que esa idea lo había encerrado en un círculo que solo lo hacía girar en el mismo lugar, hasta que un día, revisando una vez más un modelo que no se acercaba a lo que él realmente quería vivir, su mentor se le acercó con calma, le puso una mano en el hombro y le dijo con voz suave: «El futuro no es algo que se adivina, es algo que se elige. No es un lugar lejano, es un estado que ya existe dentro de ti». Esas palabras lo sacudieron, porque por primera vez entendió que no tenía que caminar hacia el futuro, sino comenzar a vivirlo desde ahora, como si ya estuviera allí. Dejó de pensar que tenía que ganarse el derecho de vivir sus sueños y comenzó a sentirse merecedor de ellos en el presente. Se dio cuenta de que el futuro no era una meta, sino un reflejo de su estado interior, y que si quería una realidad distinta, no debía buscarla, sino encarnarla. Poco a poco, Aurelio soltó la obsesión por los cálculos y empezó a vivir con la certeza de que todo lo que deseaba ya estaba a su alcance, no porque lo hubiera planeado a la perfección, sino porque su conciencia se había alineado con esa posibilidad. Sus decisiones se volvieron más simples, más fluidas, y comenzaron a dar frutos sin la presión del esfuerzo ni la carga del miedo. Cada paso lo sentía como una expresión de quien ya es, no de quien espera ser. El futuro, ese que antes parecía un misterio escondido entre probabilidades, se convirtió en algo accesible, tangible, parte de su ahora, y comprendió que la magia de la vida no está en predecir ni en controlar, sino en reconocer que cada momento es una elección, y que vivir desde el futuro es simplemente vivir con la conciencia de que ya está aquí. Desde entonces, ya no buscó más fórmulas ni teorías, porque había encontrado algo más poderoso, su conexión con el ser, con la plenitud de saberse creador, y al vivir cada día como si ya estuviera viviendo su mejor versión, todo empezó a alinearse sin que tuviera que forzarlo. El éxito dejó de ser una meta para convertirse en su estado natural, y el futuro, lejos de ser un horizonte distante, se volvió una expresión viva de su conciencia. Práctica del cambio cuántico. Cierra los ojos, respira profundo y siente que estás completamente presente. Luego permite que tu mente viaje hacia la versión de ti que ya ha alcanzado todo lo que anhelas. Siéntelo respirar, moverse, hablar, con la confianza de quien ya está donde siempre quiso estar, y repite en voz suave: «No me estoy convirtiendo, ya soy, y el tiempo no controla mis creaciones». Permanece ahí unos minutos, sintiendo esa energía como si fuera real, porque lo es, solo necesitas habitarla, más allá del ruido del mundo y de las exigencias del día. Existe un espacio tranquilo dentro de ti, un lugar donde todo se detiene y lo único que importa es tu esencia, tu verdadera presencia. Entra ahí, deja que todo lo demás se disuelva y siente quién eres sin máscaras ni expectativas. No estás imaginando algo nuevo, solo estás reconociendo lo que siempre ha vivido en tu interior, tu versión más completa, más sabia, más libre. Observa cómo camina, cómo se mueve con calma, cómo toma decisiones sin presión, cómo su corazón está lleno de paz porque no necesita probar nada. Su mente no busca respuestas afuera porque ya entiende que lo esencial siempre ha estado en ella. Permite que esa parte tuya tome el control unos minutos.
que sus pensamientos sean los tuyos, que su energía sea la que guíe tus pasos. Y nota cómo desaparece la urgencia, el miedo, la duda, porque en este estado todo fluye sin esfuerzo. Este no es un ejercicio de cambio, no estás transformándote, solo estás reconociendo lo que has sido desde siempre, liberando las capas de duda que lo habían ocultado. No estás creando algo nuevo, estás permitiendo que lo verdadero se exprese, que tu ser completo respire y se manifieste con claridad. Y así como tú reconoces ese estado de ser, Lorenzo también aprendió que no siempre hay que luchar para conseguir algo. En un rincón tranquilo junto al río, él pasaba cada día batallando contra la corriente, remando con fuerza, intentando forzar su destino y volviendo con redes vacías y el alma cansada. Creía que si no peleaba, no conseguiría lo que quería, pero un día, agotado, dejó caer los remos al agua y por primera vez se rindió, no por debilidad, sino por cansancio y sinceridad. En ese momento el río lo llevó sin esfuerzo hacia una parte tranquila donde los peces eran abundantes, un lugar que nunca habría encontrado solo. Fue entonces cuando entendió que el verdadero poder no está en la lucha, sino en la sincronía con la vida, en dejarse llevar por las corrientes sabias del universo, en confiar en que no todo debe ser empujado, que a veces basta con dejarse fluir. Sus redes comenzaron a llenarse y su energía a renovarse, no por hacer más, sino por alinearse con el ritmo natural de la existencia. Lorenzo dejó de ver la vida como un enemigo que debía vencer y comenzó a bailarla como una melodía en la que cada paso surgía sin esfuerzo. Comprendió que cuando uno suelta el control y se entrega al fluir, la vida responde con abundancia y claridad. Para conectar con esta verdad, también puedes hacer tu propia práctica. Siéntate en silencio, siente tu respiración como una ola que entra y sale, y nota en qué áreas de tu vida estás forzando el curso, dónde estás luchando para que algo sea de cierta manera. Luego, imagínate como agua, suave, libre, adaptándote sin perder tu dirección, moviéndote con sabiduría incluso cuando parece que no hay salida. Deja que esa imagen te enseñe a confiar, a soltar, a permitir que la vida te lleve hacia donde necesitas estar. La fluidez no es rendición, es comprensión. Y cuando confías en el flujo, el universo te guía sin esfuerzo hacia lo que ya estaba destinado para ti. Isabel también buscaba expresar algo profundo, pero su arte no lograba conectar con su emoción, aunque a veces nos parezca que no estamos haciendo nada. En realidad, estamos creando el terreno para que lo más auténtico emerja. Y tal vez tú también has sentido esa urgencia por hacer, por moverte, por llenar cada instante con algo productivo. Pero lo que Isabel descubrió es que el arte verdadero, la expresión profunda, nace en esos momentos de pausa, donde por fin puedes escuchar lo que antes no podía ser escuchado. Cuando te detienes, cuando dejas de forzar, el alma tiene espacio para hablar, para mostrarse, para revelarte lo que de verdad quiere expresarse a través de ti. El universo no grita, susurra, y si no haces silencio interior, no puedes oírlo. Es como si la creación estuviera esperando a que te aquietes para poder moverse contigo, no por ti ni contra ti, sino contigo, en armonía. Y eso fue lo que Isabel sintió cuando por fin dejó que el pincel descansara y entendió que el vacío no era algo que debía llenarse, sino algo que debía ser respetado. El silencio se convirtió en su mayor aliado, no como una ausencia, sino como una presencia distinta, llena de posibilidades, y desde ahí comenzó a pintar con una nueva energía, sin prisa, sin necesidad de completar todo, permitiendo que cada trazo tuviera su espacio para respirar, y así su obra dejó de ser solo color y forma, y se volvió emoción pura, algo que los demás no solo veían, sino que también sentían, porque estaba creada desde un lugar real, profundo, desde una conexión con algo más grande, algo que solo puedes encontrar cuando dejas espacio para ello, así que ahora tú también puedes probarlo. Busca un momento de silencio. Siéntate frente a lo que quieras crear o simplemente frente a ti mismo y no hagas nada.
Solo respira, observa lo que surge en ese espacio, sin exigencias ni juicios, porque ahí, en esa pausa, está la semilla de todo lo que pueden hacer en tu vida. Y recuerda que no se trata siempre de hacer más, sino de permitir que lo esencial tenga lugar, porque en la pausa, en la calma, en el espacio entre una idea y otra, habita la chispa de la verdadera creación.